Mandale Mecha. Bienvenidos y bienvenidas a Mandale Mecha Radio, este formato nuevo para el podcast que ya conocés y un poco volver a los orígenes de lo que era este podcast allá por 2018 cuando arrancamos haciendo los primeros programas de Mandale Mecha. Bueno, ¿qué vamos a hacer en Mandale Mecha Radio a diferencia de Mandale Mecha Podcast? Tener un repaso más semanal de todo lo que pasa a nivel noticias de videojuegos, de cine y de cultura pop. Obviamente vamos a tratar temas también atemporales, pero vamos a darle un poco más de importancia a lo que vaya sucediendo cada semana en este mundo tan alocado en el cual estamos viviendo, donde tenemos inteligencia artificial metiéndose en conflictos bélicos, pero a la par todavía nos fijamos en cuestiones de, por ejemplo, la estética de los videojuegos, otra vez metiendo la inteligencia artificial en el medio. Tranquilamente esta nueva temporada de Mandale Mecha podría llamarse Mandale Mecha IA, Mandale IA o algo así. Y a nadie le sorprendería porque están tratando de meter la inteligencia artificial en todo. Por un lado, para cosas útiles y otro porque hay un montón de humo dando vueltas y un montón de gente subiéndose a la ola de hablar de inteligencia artificial mientras muchos no entendemos del todo de qué se trata. Y no importa, vos decís que con la IA vas a hacer que la IA ayude a la IA y todo así, ¿viste? Todo es IA en todos lados, como hace un tiempito fueron las cripto o las NFT o el blockchain y mucha gente hablaba sin tener ni idea. Ahora parece ser la inteligencia artificial, que claramente está avanzando a pasos agigantados en ciertas cuestiones. Algunas útiles, otras realmente innecesarias desde mi punto de vista, otras peligrosísimas como el uso en cuestiones bélicas por parte del gobierno de Estados Unidos, recopilación inmensa de datos de las personas. Bueno, claramente estamos metiéndonos de lleno, ya estamos inmersos en una realidad cyberpunk, como hablamos en el podcast, tema que vamos a seguir tratando durante todo este año porque claramente es la cotidianidad a la cual estamos viviendo. Pero bueno, no quiero extenderme demasiado hablando de inteligencia artificial y demás porque son temas que quiero que tratemos con gente que sepa de la cuestión, que hable desde una base de conocimiento focalizada en la cuestión, ¿no? Por ejemplo, sería interesante poder hablar de lo que anunció Nvidia, de la nueva tecnología que va a utilizar en sus placas, con el cual va a utilizar inteligencia artificial para hacer una mejora de los gráficos de los videojuegos. Es un tema que generó un montón de polémica porque en redes más que nada, porque bueno, mucha gente vio lo que era el video muestra de cómo la inteligencia artificial de Nvidia tomaba videojuegos AAA mainstream de última calidad, que se supone que ya son fotorrealistas, que se supone que ya son tope de gama, videojuegos que están arriba de los $60 y los hace todavía más fotorrealistas o mejores desde la perspectiva de Nvidia. Muchísima gente lo que hizo básicamente fue reírse, quejarse y reírse de que básicamente lo que aplica la tecnología nueva propuesta en Nvidia en sus placas de video es una especie de filtro de inteligencia artificial haciendo ver todo claramente como las imágenes de inteligencia artificial, es decir, súper iluminadas, súper detallados los rostros a un nivel inverosímil, hasta más que fotorrealismo es más realista que la realidad, digamos, ¿no? Como ciertos videojuegos en la búsqueda del fotorrealismo llegaron a un punto en el cual se siente claramente no real, de tan real es no real, porque la gente real no se mueve ni se ve de esa manera, ni nuestros ojos en la vida real tienen esa definición. Así que por lo menos hizo mucho ruido la crítica de cierta gente a lo que fue la presentación de Nvidia de esta nueva tecnología y muchísimos memes al respecto con el antes y el después de aplicado la tecnología de LLS5, si mal no recuerdo. En mi opinión personal, claramente se mejora lo que es el fotorrealismo, la búsqueda del fotorrealismo. Mi duda es si las imágenes previa a la activación realmente son de los videojuegos o están un poco perjudicada la calidad de video a propósito para que se note después en el contraste. La verdad que no lo sé, pero bueno, que se ve mucho más realista es verdad. Que se roza ya lo inverosímil también es verdad.
y que se ven un poco como filtro de inteligencia artificial barato de acceso público, también es verdad. Esa inteligencia artificial que ahora vemos en todos lados, en YouTube, en los videos que te mandan tus familiares, en todos lados. Esas caras sintéticas, esas voces sintéticas, esos colores, esa paleta de colores tan de la inteligencia artificial que vemos en todas partes. Un poquito así se ven ciertos videojuegos con lo que ha mostrado Nvidia. Obviamente, como pasa siempre en este mundo, las cosas primero se muestran, mientras se están haciendo primero se muestran. Muy probablemente falte mucho desarrollo todavía para lanzar esa tecnología al mercado. Muy probablemente haya sido un testeo de opinión pública, como ha pasado con otros productos, otras empresas. Así que bastará esperar un poco más a ver qué pasa con el devenir de esta tecnología, que ya está aplicándola Nvidia desde hace un tiempo en sus placas gráficas, que ha tenido consecuencias paralelas, como el alza en los precios de la memoria RAM, por ejemplo. Bueno, todas cuestiones que están interlazadas a partir de esta nueva realidad que tenemos, no solo a nivel tecnológico, a nivel videojuegos, sino a nivel general, porque al tomar tanta preponderancia este tipo de tecnología y tanta preponderancia este tipo de empresas que cotizan en bolsa y que sus acciones crecen año a año y que la plata de muchísimas personas y muchísimas otras empresas dependen de cómo le vaya a estas multinacionales gigantescas de la informática, tecnología, inteligencia artificial, etc. Es algo que toca un montón de aspectos de la vida cotidiana, increíblemente. Así que veremos qué depara el futuro para Nvidia. Estaría bueno poder tratarlo en el podcast con más detalle este tema y no tan así a la ligera como hice yo en esta presentación de Mandale Mecha Radio, en la cual vamos a hablar de temas mucho más livianos, mucho más ajenos a las preocupaciones que tenemos día a día, pero que tienen que ver con lo que nos interesa, al fin y al cabo. Cultura pop, videojuegos, cine, música, anime, animación, etcétera, etcétera. Vamos a, en este primer programa súper breve, hablar de los Oscar 2026. Pasaron los Oscar, mucha gente como yo no se acordaba que eran los Oscar, fueron el domingo pasado. Y la realidad es que se esperaba algo diferente, o por lo menos la gente que tiene canales de YouTube o que suele hablar de cine y de los Oscar en particular, parece que esperaban otra cosa, porque había un montón de gente enojada y bardeando, un montón de videos hablando de los Oscar 2026, un desastre, el desastre de los Oscar y bla bla. Yo la verdad que no presté mucha atención a esos videos, no es un consumo que suele tener. Me gusta mantener una mirada más objetiva al respecto. Obviamente no soy un experto en cine, soy meramente un espectador. Así que voy a dedicarme a comentar lo que fue no la ceremonia, sino la premiación. ¿Quiénes ganaron y quiénes fueron los grandes ganadores de esta edición 2026 de los Oscar? La gran ganadora fue la película Una batalla tras otra, One Battle After Another, de el director Anderson, con Leonardo DiCaprio, que contaba esta historia un poco en el límite entre lo verosímil y lo fantástico de un grupo de rebeldes o guerrilleras, si querés, que iban contra el gobierno de Estados Unidos en el tema migratorio. Y bueno, la historia de Leonardo DiCaprio como un ex miembro de esa organización que ahora vive en la clandestinidad, cuando de golpe su hija es buscada por un coronel del ejército que la quiere capturar a ella y a él, ¿no? Bueno, Una batalla tras otra fue la gran ganadora de la noche, se llevó 6 premios Oscar, seguida de cerca por Sinners con 4 premios, y en tercer lugar quedó Frankenstein del Toro, que ganó 3 estatuillas. ¿Qué ganó Pecadores o Sinners? Ganó, por ejemplo, el premio al mejor actor para Michael Jordan, o Michael B. Jordan, para no confundirlo con el basquetbolista. Ganó Michael B. Jordan haciendo de 2 hermanos gemelos. Hacía 2 papeles en la misma película. Le dieron el premio al mejor actor, ganándole a Leonardo DiCaprio, que una vez más se quedó sin un Oscar. Sigue teniendo solamente el que le dieron por El Renacido, o La del Oso, como le decimos muchos, que claramente no era por esa película que se lo dieron, sino por El Lobo de Wall Street, porque en una y en otras años luz en la calidad de la interpretación. Está bien, en la otra
prácticamente no habla, tuvo que hacer un papel súper esforzado, cagarse de frío, meterse adentro de un caballo muerto, todo lo que quieras, pero claramente el premio fue por el lobo de Wall Street y no por el Renacido. Lo que pasa es que se la dieron tarde, ¿no? Siguiendo con los premios entregados, el premio a Mejor Actriz fue para Jessie Buckley, de la película Hamnet, que es una peli de época y que, bueno, había mucha expectativa de que gane más cosas, incluso de que gane Mejor Película. El premio a Mejor Director fue para Paul Thomas Anderson, director de Una batalla tras otra, que ganó su primer Oscar. En cuanto al papel de Mejor Actor de Reparto, Mejor Actor Secundario, fue sí para alguien de Una batalla tras otra. Hablo de Sean Penn, que hace de este general tan peculiar en la película. En cuanto a Mejor Actriz Secundaria o Mejor Actriz de Reparto, el premio fue para Amy Madigan de la película Weapons, o conocida en español como La Hora de la Desaparición, en un papel muy llamativo, que tiene realmente poco protagonismo hasta cierto momento de la película. Si no la vieron no voy a spoilear nada, pero que estuve leyendo sobre ella. Es una actriz que tiene más de 60 años y que es una estrella, digamos, del cine de hace algunas décadas atrás, que un poco había estado fuera de lo que es la industria del cine en los últimos años, y que el director de Weapons la eligió para protagonizar este papel, y fue un gran logro porque, bueno, terminó llevándose el premio Oscar a la Mejor Actriz de Reparto. La verdad que está muy bien en la película, yo no la conocía de antes, pero en lo que le toca hacer en la peli está muy pero muy bien la señora Amy Madigan. Hablando de Mejor Guión Original, se lo llevó el guionista de Sinners, Ryan Coogler. En cuanto a Mejor Guión Adaptado, ganó Una batalla tras otra porque la película se basa en una novela. Paul Thomas Anderson se llevó un segundo premio Oscar, esta vez por el guión de la película. En cuanto al género animación, otra de las cosas que nos interesa en este programa de radio / podcast, ganó Las Guerreras del K-Pop, esta película animada de Netflix que yo no la vi todavía, tendría que darle una oportunidad porque se ha convertido en un verdadero fenómeno pop, porque están en todos lados. Cumpleaños de chicos y chicas con Las Guerreras de K-Pop. Se ve que han metido un gran producto para la generación Z con Las Guerreras K-Pop. Los de Netflix ganaron el Oscar a Mejor Largometraje de Animación. En cuanto a cortometraje de animación, la ganadora es La chica que llevaba perlas, una animación mucho más tradicional, mucho más analógica. Y ya cerrando con los premios que tienen cierta relevancia, porque hay muchos más obviamente, pero ya son más técnicos, vamos a mencionar como Mejor Casting o Mejor Reparto a la ganadora Cassandra Kounoukounis, claramente ascendencia griega, por la película Una batalla tras otra. Y como Mejor Largometraje Internacional, Mejor Película Extranjera, este año no teníamos ninguna candidata argentina, ganó la película Valor Sentimental, una película noruega. Hubo, además de las premiaciones, obviamente momentos donde tomó el protagonismo determinada persona. Uno de ellos fue el de Conan O'Brien, que, bueno, habló de muchas cuestiones y en un momento se refirió a Leonardo DiCaprio como el rey de los memes, y tenía detrás en pantalla un montón de imágenes de DiCaprio en diferentes películas que se fueron transformando en memes con el paso del tiempo. Por ejemplo, del Gran Gatsby, por ejemplo, de Django, por ejemplo, de Once Upon a Time in Hollywood. Y le dijo... lo enfocan a DiCaprio mientras Conan O'Brien decía: es el rey de los memes, es el rey de los memes, vamos a hacer un meme ahora mismo. Y le tiró la pelota a DiCaprio en vivo, que procedió a improvisar una cara ahí mismo, y esa cara de la sonrisa obligada con el look, con el bigote, al instante se transformó en cientos y miles de memes como no podía ser de otra manera. En otro momento de la charla de Conan O'Brien se tomó un segundo para saludar a la Argentina, cosa que fue bastante flashera, porque bueno, estuvo acá hace un tiempito paseando y sacándose fotos. Otra cuestión de la ceremonia fue que el actor Sean Penn, que ganó uno de los premios por Una batalla tras otra, no estaba presente. Dicen que estaba en Ucrania, dicen algunos que porque fue a reunirse con Zelensky, el presidente ucraniano. Un Sean Penn que es
reconocido internacionalmente, más allá de por su actuación, también por su postura política. Ha tenido enfrentamientos a muchos gobiernos estadounidenses, ha tenido apoyos a ciertas figuras políticas de otros países considerados verdaderos parias por Estados Unidos, por ejemplo Hugo Chávez. Y que bueno, tiene su lado político y a veces un poco conflictivo para algunas personas, su mirada particular del país y de Hollywood. Así que el personaje que le toca hacer en la película lo hace todavía más rico, porque interpreta a un coronel totalmente pro-yanqui, totalmente pro-blancos, totalmente racista, ¿no? Pero la verdad que está muy bien en el personaje y creo que es un Oscar merecido. Pero bueno, Sean Penn andaba por Ucrania, parece, y no lo fue a recibir. Hablando de Ucrania, que nos conecta con la guerra con Rusia, que nos conecta con guerra, se esperaba, la verdad, una ceremonia un poco más politizada o que haya más comentarios al respecto de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, que haya comentarios al respecto sobre Trump, pero la realidad es que durante la ceremonia no pasó nada de eso. Hubo cositas más de política local, de ciertas figuras locales de Estados Unidos que tiraron ciertos palitos, pero durante la ceremonia no se dijo nada de la guerra o de Trump al respecto. Quien sí lo hizo, pero en la instancia de la entrada en la alfombra roja, que le dicen, fue el actor español Javier Bardem, que tenía puesto un pin en la solapa del saco y dijo: llevo un pin que usé en 2003 con motivo de la guerra contra Irak, que fue una guerra ilegal. Y aquí estamos, 23 años después, con otra guerra ilegal creada por Trump y Netanyahu con otra mentira. Y de esta forma cerramos este repaso de lo que fueron los premios Oscar 2026, con una mirada no tan centrada en si vale la pena quién lo ganó, si tenía que ganar otro, si fue un robo, si fue un desastre, si tendrían que haber hablado de la guerra o no tendrían que haber hablado. Una mirada más centrada en los premios y en ciertos detalles de color. Y pasando al ámbito local, esta semana tuvimos la inesperada y trágica noticia del fallecimiento de un ícono del fútbol argentino de la década del 90, principios del 2000, un ícono de la época de Bianchi, Ramón Díaz, Maradona, Gallardo, jugando en Boca y en River. Hablo de un relator de fútbol que nos dejó expresiones en el habla cotidiana, que algunas todavía permanecen hasta hoy, por lo menos en lo que es la memoria colectiva. Hablo de Marcelo Araujo, que falleció a los 78 años de edad, periodista, locutor, pero recordado por todos por ser el relator de Canal 13, por ser el relator de fútbol de primera, por ser el relator de partidos de fútbol, con un estilo muy peculiar, un estilo que luego marcó a muchos de los relatores que vinieron después, un estilo mucho más descontracturado, mucho más personalista, que metió un montón de frases que quedaron, como dije, en el habla cotidiana, pero que quedaron en el recuerdo, no solo de los videos, sino también de todos los argentinos y argentinas que mirábamos fútbol en aquella época, que esperábamos la noche del domingo para poder ver los resúmenes de los partidos en fútbol de primera, aquel ciclo histórico que condujo junto a Macaya Márquez en esa especie de combinación dorada, Araujo-Macaya, durante años y años en la televisión argentina, que tuvo de compañeros, por ejemplo, a Paenza, a Julio Ricardo, a Apo y a muchas otras grandes figuras de la época dorada del periodismo de fútbol argentino, que venía de Muñoz, de Viale, etc. Y con Araujo, Macaya y todo ese grupo de fútbol de primera marcaron un antes y un después, que luego, bueno, fue seguido por cierta generación de relatores que ya hoy son los grandes, digamos, los grandes y los que están dejando paso a una nueva generación, no tan buena en lo profesional, ni en lo vocal, ni en lo intelectual. La verdad que se nota muchísimo la caída de la calidad de los relatores, de los comentaristas, y ni hablar de lo que son los programas de deporte, en particular de fútbol, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que quizá ahondemos en otro momento. Marcelo Araujo, como decíamos, falleció a los 78 años por una neumonía y, bueno, una persona que fue reconocido y despedido por todo el arco del periodismo deportivo, desde Víctor Hugo Morales, otro de los que yo considero los dos mejores, hasta Fernando Niembro, pasando por Titi Fernández, Apo y demás. Una verdadera lástima de alguien que ya se había retirado hace un tiempo de la actividad como relator, pero que va a ser recordado por todos los que lo conocieron, pero también por los que lo conocimos por sus relatos, por todas esas veces que nos llevó con sus palabras, ya sea en la tele o en la radio, la emoción de un partido de fútbol, sobre todo en una época
tan pero tan buena de la calidad de los equipos argentinos como fue la década de los 90, principios de los 2000. Marcelo Araujo entonces dejó la huella en el relato del fútbol argentino, que forma parte también de la cultura pop, entendiéndola como algo netamente popular como lo es el fútbol, un deporte que trasciende fronteras, religiones y estratos sociales, no solo en la Argentina, donde somos enfermos, sino en todo el mundo. Y para cerrar esta breve primera emisión de Mandale Mecha Radio 2026, quiero comentarles que si están buscando cursos de formación en videojuegos, que este año le vamos a dar mucha bola a lo que es el desarrollo argentino de videojuegos, tienen una opción nueva, una academia llamada Academia Pira, que está presentándose en sociedad ofreciendo un montón de cursos gratuitos relacionados con el desarrollo de videojuegos para los diferentes cursos que van desde Blender, narrativa minimalista en videojuegos indie o desarrollo en Unity. Tienen que buscar a la Academia Pira con i latina. La pueden buscar en Instagram como Academia Pira o Pira Academy. Y ahí van a encontrar un montón de gente de la industria del videojuego, del desarrollo indie de videojuego argentino. Gente con muy buena onda también, porque muchos de ellos los conozco, que lanzaron la Academia Pira como un lugar creado para el aprendizaje del desarrollo de videojuegos de manera accesible, inclusiva y real. Así que si están pensando estudiar videojuegos, dar sus primeros pasos, aprovechen que se vienen toda esta semana un montón de capacitaciones gratuitas en diferentes ámbitos, como les dije, narrativa minimalista indie, Unity, Blender y demás. Esta semana hay un montón de cursos gratuitos que además van a tener consideración del alumnado para posibles becas de los cursos de la Academia Pira. Búsquenlos entonces en Instagram como Pira Academy o Academia Pira con i latina. Y de esta manera cerramos este breve resumen de noticias de Mandale Mecha Radio, un formato que espero se pueda hacer semana a semana como complemento del podcast, que muy pronto va a haber novedades. Sí, les puedo decir que en abril vuelve Mandale Mecha Podcast, que vuelve renovado, que va a traer un montón de sorpresas, sorteos y más y más y más. Bueno, quizá no tanto, pero sí, en abril vuelve Mandale Mecha Podcast. Así que los esperamos a todos en Mandale Mecha Radio y en Mandale Mecha Podcast, los dos formatos que va a tener Mandale Mecha este año 2026. Desde ya aprovechen a buscarnos en Instagram como Mandale Mecha Podcast o MM Podcast. En YouTube también busquen Mandale Mecha, suscríbanse, denle me gusta, seguir, lo que sea. Nos ayuda a poder crecer y este año ver si podemos llegar a la meta de, no sé, habría que poner una meta numérica como para poder cumplirla. Pero bueno, gracias por escuchar este primer episodio de Mandale Mecha Radio 2026. Nos vemos la semana que viene. Chao.